Hola chicos, bueno, hago este pequeño vídeo un poquito aclaratorio porque ayer o antes de ayer, después de un año, puse pública la recomendación de este libro que tenía la recomendación, básicamente es una reseña en Patreon. Ya sabéis que en Patreon yo subo para las personas que están suscritas eh, varios vídeos al mes, y los vídeos cuando pasa un año pues los libero y los pongo públicos en el canal. Entonces liberé la reseña de este libro que llevaba un año en Patreon, y anoche me di cuenta de que hay muchas dudas sobre lo que es la magia del caos. Obviamente, si tenéis dudas, tenéis que leer libros sobre magia del caos. Bueno, este es el mismo, es que lo tengo en inglés también. Eh, Tenéis que leer libros sobre magia del caos para resolver esas dudas. Lo que pasa es que, bueno, vi que había ciertas dudas y he pensado hacer un vídeo pequeñito para Instagram TV para aclarar ciertas dudas. A ver, para empezar, la magia del caos no tiene nada que ver con la religión, es una de las dudas que yo he visto. Quiero aclarar que la magia del caos no tiene nada que ver con el eclecticismo dentro de la magia, sino que la magia del caos tiene que ver con los paradigmas. Es decir, el ser humano lleva practicando magia muchos siglos, siglos y siglos y siglos. Y cuando una persona vive en un siglo concreto o en una época concreta, hay un paradigma que reina, básicamente, aunque esa persona no se dé cuenta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los magos y los practicantes mágicos que ha habido en cada época practicaban un tipo de magia concreta que era la que tenía que ver pues con lo que estaba ocurriendo en su época, con los conocimientos que tenían a su disposición, con todo lo que tenían a su disposición, es decir, con la tecnología que había en su época. En resumidas cuentas, el paradigma en el que vive inmerso un practicante mágico tiene que ver con lo que hay en su época. Entonces, vemos que a lo largo de la historia, por ejemplo, ha habido magos muy famosos y cada uno de ellos pues estaba inmerso en un paradigma concreto. No es lo mismo lo que practicaba Papus que lo que practicaba Aleister Crowley, por ejemplo, eran de paradigmas diferentes. Entonces, nosotros ahora vivimos en el siglo XXI, tenemos la globalización, vivimos inmersos en un mundo en el que es fácil encontrar información, tenemos libros absolutamente de todo o de casi todo lo que busquemos, tenemos internet para encontrar más información, hay cursos a nuestra disposición, hacemos grupos de estudios con nuestros conocidos y seguimos aprendiendo, etcétera. Entonces, vivimos en un tiempo en el que tenemos acceso a información sobre distintos paradigmas. Entonces, tú puedes escoger dedicarte a hacer lo mismo que hacía Papus, o dedicarte a hacer lo mismo que hacía Aleister Crowley, por ejemplo, y son dos paradigmas distintos. Pero como vivimos en un tiempo con tanta información y con tantas posibilidades, hay personas que a lo largo de muchos años dentro del mundo de la magia, al haber estado inmersos en el estudio y la práctica de muchos tipos de magias diferentes, de muchas prácticas diferentes, pues van de un paradigma a otro, por ejemplo, van de un sistema mágico a otro y después se quedan con lo que les gusta más. Pero esto no es ser ecléctico. No es ser ecléctico porque básicamente tú has estudiado una serie de paradigmas, hay una serie de estructuras, pero te quedas con ciertas cosas que encajan más contigo y no es realmente un cacao, porque lo que haces es crear un sistema nuevo que para ti tiene sentido y que para ti tiene una estructura. En cambio, en el eclecticismo sí que es un cacao maravillado. Es diferente, no sé si me explico perfectamente bien, pero cuando uno es mago del caos, básicamente a través de la mezcla de distintos sistemas mágicos y paradigmas, crea básicamente su propio paradigma y su propio sistema, que tiene unas normas, que tiene unas leyes y una organización que es la que funciona para ti. Entonces, no es eclecticismo, porque si somos eclécticos y no hemos decidido realmente qué somos, porque somos eclécticos y has decidido que te da igual porque hoy hago esto, hoy hago lo otro, aunque sea de culturas diferentes y tal, realmente no tienes unas normas, realmente tú pues dices, me gusta esto, me gusta lo otro y voy a practicar lo que me apetezca, es diferente. El mago del caos en realidad está creando su propio sistema, así que hay un orden, solo que es un orden propio.
Luego, otra cosa, no tiene que ver con las religiones, es decir, no es que si una persona es maga del caos, pues vaya a mezclar el cristianismo con la magia del Antiguo Egipto, mejor dicho, con la religión que había en el Antiguo Egipto, es decir, no te va a mezclar, vamos a decir, ya no hablemos del Antiguo Egipto, sino de lo que hay actualmente en referencia al Antiguo Egipto. Egipto. No te va a mezclar cristianismo con quemetismo y con Asatru y con... No tiene que ver con las religiones. Estamos hablando de magia. Vosotros entendéis que en Asatru, por ejemplo, yo que soy Asatruar, hay muchas personas que no practican magia, que no son sacerdotes ni sacerdotisas, que simplemente tienen una creencia y rinden culto a unos dioses, pero como creyentes, por ejemplo, y no practican la magia. La mayoría de Asatruars no practican la magia, por ejemplo. Y puedes verlos en directos en los que ellos están hablando sobre temas académicos. De hecho, muchos de ellos ni siquiera creen en la magia. Entonces, no os confundáis. Estamos hablando de magia. No estamos hablando ni de espiritualidad, ni estamos hablando de que vamos a mezclar religiones. No. No, no, no. Estamos hablando de nuestra práctica mágica y en el caso de los magos del caos están creando algo. Es decir, no está ahí, pues yo quiero esto, esto y esto porque me da la gana. No. Crean un sistema con lo que a ellos les funciona. Y son muy conscientes de cuáles son cada uno de esos paradigmas, de dónde procede eso, de qué momento de la historia, de por qué funciona para ti. Es muy diferente, estás creando un orden del caos. O sea, en el fondo no es un caos, estás creando un orden de todo ese caos, porque estás creando un nuevo paradigma y es tu propio orden. En fin, así lo entiendo yo. Parece que estoy enfadada, ¿verdad? Pero no es verdad. Es que estoy muy capricorniana y me pongo un poco severa. Bueno, pues eso es lo que tenía que decir. Y eso, es importante entender que si, por ejemplo, no acabas de entenderlo y me dices, pues yo creo que sí que es eclecticismo o yo creía que sí que se mezclaban religiones, es importante que en ese caso estudies historia de la magia. A ver, la magia del caos surge en el siglo XX mezclando obviamente paradigmas anteriores, obviamente. Pero si tú lees libros sobre historia de la magia, que también son libros que muchas veces os reseño y os reseñaré más porque tengo mogollón, de hecho, el mes que viene o los próximos meses voy a liberar la reseña de Patreon de un libro también de historia de la magia. Si lees libros de historia de la magia, cuando llegas al siglo XX empiezan a hablar de estas cosas, porque esto forma parte de la magia del siglo XX, de lo que ocurría en la historia de la magia en el siglo XX. De todas maneras, por lo general, los libros de magia del caos suelen traer también una parte de la historia. La mayoría suelen explicarte cómo surgió la magia del caos, quiénes crearon esa magia, de dónde surgió, quiénes eran ellos, por qué, cómo ocurrió. O sea, traen una parte histórica para que te des cuenta de qué es, de que surgió en el siglo XX, de que no es eclecticismo, de todo eso. Entonces, si tienes dudas, si lo confundes con otras cosas y luego ves que la gente que ha estudiado sobre ello o que lo practica o que son magos del caos te dicen, no, esto no es así. Simplemente léete esos libros, lee libros de magia del caos y lee historia de la magia y eso te aclarará las dudas. Y bueno, creo que he aclarado todas las dudas que he visto por ahí, aunque no he visto los comentarios de esta mañana. Me he quedado con los comentarios de anoche, pero bueno, espero haber podido aclarar vuestras dudas y os recomiendo, si tenéis dudas, que leáis libros de magia del caos, que además ahora se están publicando muchísimos. Yo los que había leído en el pasado eran en inglés, menos este, y ahora se están publicando muchos libros al español. Con lo cual es el mejor momento para que si realmente queréis saber qué es la magia del caos y qué no es, pues podáis informaros. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y pues gracias por verlo y hasta pronto.